Muy bien. Bueno, un saludo cordial para todos ustedes, jóvenes. Me da muchísimo gusto el poder compartir con ustedes esta clase. Gracias al hermano Jorge por la invitación. Y bueno, es una bendición siempre el poder tener el privilegio, ¿no? De compartir la palabra de Dios. Hay cosas nuevas que aprender, cosas que recordar, pero todo con el propósito de que nuestra relación con Dios sea muchísimo mejor. Y me encanta la temática de fondo que se ha propuesto, ¿no? Sobre el propósito en Dios. Y es que nuestras vidas necesitan ser vidas con propósito. Cuando de servir a Dios se trata, no podemos hacerlo si no hay un propósito de vida, un propósito determinado, ¿no? Y un compromiso para llevarlo a, a su fin, ¿no es cierto? Pero dentro de el propósito de vida también hay decisiones que tomar, decisiones que son muy importantes, que van a hacer la diferencia en nuestras vidas. Y no sé, si tuvieran un lector de códigos de barras, podrían identificar qué es lo que todas esas barritas significan. Y es que hay algo oculto detrás de eso, ¿no? Y no es hasta que se revela o se muestra la fuente que sabremos qué es lo que dice en ese código de barras. Hoy en día están muy de moda los, los códigos no digitales también para hacer transacciones y lo que ese código está enlazado es una página web o una dirección web o una cuenta del banco, ¿no? Pero tú, si es que no lo escaneas, no puedes saber a dónde te va a direccionar ese código, ese QR. Pero bueno, hay cosas en nuestra vida espiritual que de alguna u otra manera necesitan ser escaneadas, necesitan ser descubiertas, porque de otra manera van a socavar cualquier propósito de vida que tengamos, cualquier compromiso, cualquier decisión que queramos tomar para bien o cualquier servicio que queramos ofrecer al Señor. De eso vamos a estar hablando ahora, pero probablemente ustedes en algún momento han tenido la posibilidad de encontrar diferencias, no sé, tal vez cuando niños, los que somos padres, a nuestros hijos les hemos comprado algunos libros como para que ejerciten su mente, ¿no? Y no sé si ustedes o alguno de ustedes quisiera decirme dónde se encuentran estas 5 diferencias ahí en la imagen que está en sus pantallas. A ver qué tan rápidos visualmente somos, cómo responden nuestros ojos, nuestra mente al desafío. Una es el ojo derecho de, del pollo. Uno Del está pollo guiñando grande, el ¿no? ojo y el otro está los ojos Ok, abiertos. ya. El gallo está guiñando un ojo, ok. ¿Otra? ¿Alguien más? El Las otro es alitas el del cascarón. pollito, las alitas del pollito. Aquí hay una alita en la imagen donde está el gallo guiñando. El pollito que está saliendo del cascarón tiene las dos alitas, ¿no es cierto? Y La el otro no tiene cabecita, alitas. Juan, tiene, ¿cómo se dice? Cascarón de arriba tiene una marquita, el otro no. Ajá, correcto. Hay una rajadura en el cascarón del pollito. O no está la rajadura en el cascarón del pollito. ¿Ok? ¿Qué otra diferencia? Nos faltan dos. Hay una cáscara afuera del nidito en la segunda imagen y en la otra Ujú, no. correcto. Cuando ha El borde eclosionado el del papá, pollito, una de las de cáscaras ha caído fuera del nido. ¿Qué más? entre Lala y el papá hay una rayita. En el otro no hay raya. O sea, dos rayitas, tres rayitas. Ok, ok, correcto. Muy bien. A ver, vamos a ver eso. Correcto. En la Eh, pata derecha. Ah, ya está, la encontré. ajá.
Muy bien, entonces ahí tenemos las 5 diferencias, ¿no? Yo encontré otra. Otra más, a ver. El letrero que dice, encuentra 5 diferencias, nada más se encuentra la Correcto, bueno, no advertencia. está en el otro lado. Ok, 6 diferencias El otro no entonces. está. Muy bien. Ahora, vamos con esta. Está un poco más pequeño, pero hay más detalles probablemente para todos. Y quizás el desafío La carpa aumente. amarilla no tiene ventana, la carpa Ya. amarilla no tiene La una más ventana. evidente probablemente sea la de la carpa amarilla, ¿no? Sí, Este, Diferencia por persona para que así los demás puedan participar. ok. La hoja que está cerca de la carpa amarilla no tiene agujeros, por así decirlo. No sé si Ya. me lo que sea, Correcto, pero correcto. Ya. Ok. Hermano, también A está ver. una planta al otro lado del río, que le falta como una palma, hojita, ¿no? Ya. Ok. 3 diferencias van. ¿Qué Lo- No dijo? les he dicho cuántas diferencias tenemos que encontrar, así que ahí está el detalle también. Al fondo se ve un árbol y... El otro falta, el árbol. Ajá, Al Ya, fondo, se ve como medio oscuro así. ajá. Falta un en la arbolito. sombra. Ajá. Hermano, Ya, 4 la hoja. diferencias. ¿Una más? lo que estaban mencionando los hermanos, de la carpa amarilla tiene su ventana y las dos capas verdes tienen su ventana y la segunda foto no tiene su ventana. Y Ujú. también veo que hay unos, árboles que le faltan agua y eso. Ok, ya, muy bien. Bien. ¿Han encontrado algo más? Creo que van 6. Ya mencionaron 6 cosas, ¿no? Hay 6 otra más, diferencias. la hoja en lo siento, en la carpa verde, Ajá. en la parte superior, por así decirlo, donde se abre, tiene, no sé qué tendrá, ¿verdad? Pero tiene algo que sobresale. Y en la de abajo, pues no lo tiene. Ajá, sí, es cierto, es Ah, cierto. la piedra en el río atrás, ajá. Ya vamos 7. La piedra en el río, dice Jorge. Hay una piedra también que falta al lado, la Un esquina arbusto. izquierda, abajo del arbusto, de las hojas con huecos. Ya, ok. ¿No se ve? ¿Vieron? Sí, claro, Una claro. Ahí piedra, está. dos Hay 2 piedritas piedritas, ¿no? naranjas. Juntas en Ajá. una y en la otra no están. Ya, muy bien. Creo que vamos 8 ya. Alguien más. Isaac ha levantado la mano. A ver, el último. La hoja no tiene una rayita, no tiene las rayitas. Ajá, la hoja que Donde- está en el árbol, ¿no? Ujú. Ya. Ok. Bueno, vamos a ver si estamos en lo correcto. Ahí están. Creo que a esa hoja que tenía la rayita te referías, hermano. Bien, esas son todas las diferencias, ¿sí? Bueno, creo que para uno puede ser un poquito más desafiante, para más ojos, observando todo, ¿no? Con mucha discreción, con mucho cuidado, es mucho más sencillo. Estaba intentando buscar una imagen con mucho más detalles y mucho más diferencias, pero obviamente el tiempo también se dilata. Pero la razón por la que he decidido compartir esto es porque me parece que en la anterior dinámica ha sido mucho más sencillo el poder darnos cuenta dónde estaban las diferencias o qué tan ocultas habían estado, ¿no? Eh, de hecho, lo hicimos en mucho menos tiempo, el encontrar todas esas diferencias. En esta segunda imagen hemos tomado un poquito más de tiempo y seguramente hemos querido mirar con más cuidado y con más detalle para poder encontrarlas todas ellas. El diseñador evidentemente ha querido asegurar de que se haga mucho más difícil el poder identificar las diferencias. En términos espirituales, mis hermanos, hay diferencias entre nosotros y el Señor Jesucristo. Hay diferencias marcadas. La palabra de Dios nos habla de una estatura en la que se encuentra el Señor. Y quizás cuando nos miramos a nosotros mismos,
nos vemos muy lejos y muy tal vez pequeños todavía. E incluso llegamos a pensar que el poder alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo quizás sea algo demasiado desafiante para nosotros. Nos miramos interiormente, miramos tal vez nuestro entorno en el que nos desenvolvemos y quizás digamos, hay muchas cosas todavía que necesitamos mejorar, necesitamos corregir. Y lo importante es ser consciente de todo ello para tomar las medidas necesarias. Pero el apóstol Pablo anima a los cristianos en Éfeso y por supuesto también a nosotros a llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, un hombre y una mujer completos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo nos anima y nos instruye respecto al propósito de vida con el que debemos estar comprometidos todos y cada uno de nosotros, para poder así alcanzar su tamaño, su estatura. Alguien ha dicho, quizás ni siquiera viviendo 2 veces podamos cumplir tal propósito, pero no lo sabremos si no hacemos ningún esfuerzo, si no nos proponemos siquiera hacerlo. Pero ese es el desafío que nuestro Padre Celestial, al crearnos en Cristo, nos ha puesto por delante. Ese es el desafío que tenemos delante de nosotros, el llegar a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Dice la Escritura que hemos sido creados en Cristo como nuevas criaturas para andar en novedad de vida. Y Pablo nos informa que para poder mantener esta identidad debemos revestirnos del nuevo hombre, uno que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revístanse del nuevo. Bien, ese que ha sido creado en Cristo, ese que se esfuerza por imitar esa imagen que tiene puesta por delante, porque es la mejor imagen a imitar. No hay ningún otro modelo como el Señor Jesús que podamos seguir. Debemos revestirnos del nuevo, dice Pablo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Conforme a la imagen del que lo creó. ¿Ok? Hay un estándar de vida. Hay un molde que necesitamos seguir. Pero es evidente que necesitamos hacer algo con todas esas diferencias que vamos identificando en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestra personalidad, en nuestra forma de decir las cosas, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hacer. Para los jóvenes apasionados, para los jóvenes que quieren comerse el mundo, que están llenos de vigor, llenos de fuerza, el pasar por alto todas esas diferencias y esos a veces pequeños detalles es una posibilidad. Pero cuanto más nos comprometemos con alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, nuestro criterio, nuestra forma de pensar, nuestro juicio va madurando y vamos dándonos cuenta de que las diferencias y los pequeños detalles también son importantes y los vamos a atender con cuidado y con la diligencia necesaria porque queremos ser más como Cristo. En 2 Corintios 3:18 dice la Escritura, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados. Pablo está hablando de algo que está sucediendo en su vida, algo que
está sucediendo en la vida de los creyentes y debería continuar sucediendo, porque hay un compromiso, hay un propósito de vida para ser más como Él. Recordemos que Pablo dice también en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Cristo somos una nueva creación de Dios, con nuevas metas, con nuevos propósitos, pero también con nuevos desafíos. Pero mientras estemos comprometidos con esta nueva vida en la que entramos, haremos lo necesario para que ese propósito que Dios nos ha concedido lo podamos completar, lo podamos cumplir. Digamos que este es el panorama más ideal que la palabra de Dios nos presenta a todos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos. Y es la forma ideal de ver a un cristiano que está en ese proceso de desarrollo y de crecimiento para parecerse más y más a Jesús y alcanzar su estatura. Pero ¿qué pasa cuando las diferencias se convierten en algo común? Es decir, cuando las diferencias, debido a que las vemos tanto tiempo en nuestras vidas, ya nos dejan de llamar la atención. Y entonces las pasamos por alto y perdemos de vista la necesidad de mejorar y cambiar para poder alcanzar la estatura adecuada como cristianos que somos. ¿Qué pasa cuando perdemos de vista lo que debemos ser en Jesús y nos acostumbramos a nuestras diferencias e imperfecciones y dejamos que éstas se hagan parte activa de nuestras vidas? ¿Pasará algo? ¿No pasará nada? Por supuesto que cosas van a suceder. Pero me gustaría que observen esta imagen. ¿Qué de raro extraño encuentras en esta imagen? ¿Alguien? ¿Qué de raro o extraño encuentras en esta imagen? Hay una bomba ahí en la columna. Ah, hay alguien muy perceptivo. Muy bien. Excelente. Me he querido asegurar de que eso quede bien camuflado, pero creo que no hice bien mi trabajo. Pero ciertamente, ¿no? Hay una bomba camuflada ahí, detrás de esos cojines. ¿Y dónde está puesta la bomba? En el pilar, la columna. En la columna, en el pilar. No está puesto debajo de la estufa. No está puesto debajo de la mesa de centro. No está puesta bajo el sofá, ¿no? Está en el pilar, está en la columna. Y está estratégicamente puesta ahí porque ¿cuál es su objetivo? Derrumbar la casa. Derrumbar la casa, destruirla completamente. Es el pilar principal de esa construcción, de esa casa. En nuestras vidas espirituales, estamos construyendo nuestra fe, dice la palabra de Dios, sobre el fundamento de los apóstoles, sobre la doctrina de Cristo, ¿no? Eh, Todo lo que levantamos encima solamente se va a poder sostener debido a las buenas bases y los buenos fundamentos que hemos puesto. Como cristianos que somos, uno, debemos asegurarnos de que esos fundamentos estén bien puestos. Y entonces todo lo que construyamos encima podrá levantarse como un bello edificio para Dios. Sin embargo, hay amenazas para esos fundamentos. Amenazas que tienen por propósito destruir toda
todo lo que hemos levantado o todo lo que queremos levantar. Y debemos ser conscientes de eso. Está fuera de lugar la bomba. Y aquello que está fuera de lugar en nuestras vidas espirituales son una amenaza y atentan contra nuestra buena relación con Dios. Y necesitamos así, como rápidamente empezamos a buscar en la imagen, en esta habitación, qué es lo que estaba fuera de lugar, necesitamos también empezar a buscar dentro de nosotros o mirarnos a nosotros mismos y empezar a identificar todas aquellas diferencias que no son compatibles con la imagen que tenemos delante de nosotros, que es la imagen de Cristo. Y necesitamos encargarnos de eso, porque de otra manera, nuestra misma vida espiritual, todo lo que pretendemos hacer para Dios está en peligro. Vamos allá. Probablemente ustedes han visto esta imagen en alguna parte y es una representación gráfica de lo que el pecado es. En griego la palabra pecado es hamartía. Seguramente lo han escuchado muchas veces en muchos sermones o estudios bíblicos. Y literalmente significa errar el blanco. Esta no es más que una expresión que significa no acertar en algo, o cometer un error, o fallar en alcanzar un propósito. Y como cristianos que somos, estamos propensos día a día a errar el blanco, a cometer algún error, o a fallar en alcanzar un propósito. Y hay agentes externos que de alguna manera nos mantienen al acecho y van a ser en las situaciones en las que tal vez por descuido, por negligencia nos ponemos un poco vulnerables, inmediatamente ellos van a empezar a atacar. Como cristianos que somos, en algún momento tomamos una decisión consciente respecto al pecado, porque nos dimos cuenta de lo terrible que era esto en nuestras vidas, debido a las terribles consecuencias que el pecado, ¿no? Nos había traído a la vida. Y entramos en Cristo después de ser bautizados. Y eventualmente hemos tenido que tomar ciertas decisiones. Decisiones relacionadas justamente con ciertas circunstancias en la que o nos preocupamos por cuidar nuestra salvación y nuestra integridad espiritual, o tomamos el camino más fácil y cedemos ante nuestras pasiones, ante nuestros deseos, ante nuestras necesidades y tomamos un rumbo totalmente diferente. Nuestra lucha contra el pecado sigue latente, puesto que nuestra naturaleza continúa su proceso de cambio. Si bien renunciamos al pecado, de una manera consciente necesitamos asegurarnos de que esa renuncia se mantenga activa, permanente, en nuestro día a día. La negligencia y el exceso de confianza pueden ser contraproducentes. A veces nos miramos a nosotros mismos y hacemos quizás alguna comparación con la imagen estándar que tenemos delante y decimos, ya he crecido suficiente, ya puedo tomar ciertas decisiones, ya me puedo dar ciertas libertades. Y el exceso de confianza nos impulsa o nos genera situaciones en las que nos ponemos en peligro. Como ven en la imagen, este caballero está como alardeando, ¿no? De sus habilidades. Se ha vendado los ojos, tal vez para demostrarles que eh, él tiene, no sé, algún sexto sentido que le va a impedir irse al precipicio, ¿no? O en todo caso, él asume que le va a pasar como en Indiana Jones, que hay como un camino invisible ahí, ¿no? Y que por fe él puede
pasarlo sin ningún problema. La negligencia y el exceso de confianza, mis hermanos, mis amigos, nos puede meter en problemas. Debemos recordar siempre que la naturaleza del pecado es engañosa y endurecedora. Y entonces, si no somos cuidadosos, si en nuestras decisiones no tomamos las decisiones correctas, o si somos negligentes y el exceso de confianza se apodera de nosotros, recordemos, estamos exponiéndonos innecesariamente a situaciones en las que nuestra vida espiritual está corriendo peligro. Y lo triste es que si no reaccionamos, entonces tendremos que pagar el precio. Y lo único que viene es decepción y un peso de conciencia. Decepción y peso de conciencia, porque el pecado nunca paga lo que promete. El pecado promete felicidad, el pecado promete placer, el pecado promete satisfacción, el pecado promete, no sé, éxito, pero tristemente nos vamos a dar cuenta, quizás demasiado tarde, que todas esas promesas eran promesas vacías. Y nos vamos a decepcionar y la culpa nos va a perseguir por mucho tiempo. No significa que no podamos lidiar con eso. De hecho, debemos hacerlo. Deberíamos de hacerlo. Pero si no lo hiciéramos, las cosas se siguen complicando. Eventualmente, la decepción se va a ir y el peso de conciencia se va a anular y nuestro corazón se va a endurecer. El escritor de Hebreos exhorta a sus lectores a tener cuidado de no dejarse endurecer por el engaño del pecado. Pero cuando eso sucede, el escritor hace la exhortación porque si eso llega a suceder, entonces nos va a dar igual si hacemos o no lo correcto. Si nos mantenemos alerta o si simplemente nos dejamos llevar y asumimos la idea de que finalmente es una decisión personal, es algo que queda en mis adentros y al final nadie se va a enterar. Y nos mentimos a nosotros mismos pensando que así es como debemos hacer las cosas. Y eso va a ser demasiado trágico. Hubo cierto hombre que mató brutalmente a un recién casado en la celebración de su matrimonio. El asesino se subió a su caballo en la oscuridad de la noche y huyó deprisa por los bosques y caminos sinuosos. Cuando salió el sol al siguiente día, se llevó una gran sorpresa. Descubrió que estaba saliendo de un matorral que estaba justo enfrente del lugar donde se había oficiado la ceremonia. Inconscientemente, él había estado durante la noche dando vueltas. Al ver esa realidad, se horrorizó, pero como era de esperarse, fue descubierto. Y su intento por escapar fue demasiado tarde. Inmediatamente fue capturado y sentenciado a muerte por el crimen que había cometido. A veces pensamos que podemos manejar ciertas situaciones, pero nos damos cuenta de que nos hemos ensuciado tanto las manos que lo único que resta es pagar el precio. El pecado es así de engañoso, el pecado es así de endurecedor. Jóvenes cristianos no deben permitir que eso les suceda. Hermanos en Cristo, no debemos permitir que eso no suceda. Eso arruinaría nuestras vidas. ¿Qué es lo que viene detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que viene después de el pecado?
y más aún después de el endurecimiento por causa del pecado. Y esto es garantizado. Vergüenza, dolor, vacío, desesperanza y muerte. No hay más. Probablemente tú puedas incrementar la lista, acrecentarla, porque quizás al mirarnos nos damos cuenta de que eh, el pecado realmente no paga bien. Y todo es trágico, todo es decepcionante, todo es doloroso, todo es vergonzoso. Ahora quizás te estás preguntando, hermano, ¿y ahora qué se puede hacer? En esta parte lo que quiero es que reflexionemos juntos sobre cómo se da todo este proceso. Cuanto más nos aseguramos, cuanto más nos preocupamos de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, cuanto más esfuerzos hacemos por decidir por el Señor, por hacer su voluntad, por admitir que todavía estamos en un proceso de crecimiento, de cambio y de mejora, las posibilidades de mantenernos firmes frente al pecado son más altas que cuando simplemente somos indiferentes y eh, nos excedemos en confianza y nos descuidamos. Pero le ha pasado a muchos cristianos. En la Biblia podemos leer de algunos. Y por supuesto hay muchos ejemplos de vida en la iglesia del Señor en todas partes en el mundo que nos cuentan historias sobre cómo el pecado ha destruido su relación con Dios. Que eso no nos suceda. Dice la Escritura, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Los pecados de algunas personas, de algunos hombres, hombres y mujeres, se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. No podemos ocultar el pecado por mucho tiempo. No es posible. Va a llegar el momento cuando el pecado va a salir a la luz. Y si no llegara a suceder así, podemos estar completamente seguros que se llegarán a descubrir. Si no es en esta vida, en la próxima. Y entonces la decepción será peor todavía, porque será una decepción eterna. Pablo dice en 1 Corintios 4, al 5, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Él dice, no tengo mala conciencia de nada. Podemos recordar un poquito el pasado de la vida de Pablo, pero él también explica cuáles eran sus razones por las que él actuó de esa manera tan terrible. Pero él dice en Cristo, no tengo mala conciencia. Sin embargo, no por eso soy justificado o declarado inocente, aunque el Señor es quien juzga todas las cosas. Porque Él sabe de su fragilidad, Él sabe de sus limitaciones, Él sabe de sus debilidades. Escribiéndole a los Corintios, Él habla de que los hermanos le perdonen, ¿no? Una expresión de debilidad que está como parte de un argumento, de una lógica, intentando estimular la espiritualidad de los cristianos ahí. Pero probablemente en ese esfuerzo algo de orgullo se vio reflejado. Pero él dice, perdónenme. Y él habla de todas las cosas que ha hecho para el Señor. En su percepción,
todo ese orgullo, posiblemente bien fundamentado por todo lo que ha hecho para el Señor, aun cuando se trata de un esfuerzo para estimular a los cristianos a imitar su ejemplo, él dice, puede que esté cometiendo un error y les pido que me perdonen. Pero él dice, creo que es necesario, esto les va a ayudar a comprender qué es lo que estoy tratando de decir. Entonces, aún en el exceso de confianza, ¿no? O en la autosatisfacción personal, o en los logros espirituales que hemos alcanzado, podemos, este, cometer algunos errores. No juzguen antes de tiempo, nada, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces recibirán cada uno su alabanza de Dios. En cierta forma, es un llamado de atención cuando, bueno, vemos a personas cometer ciertos errores y antes de mirar, como dice el Señor, la viga que está en nuestro propio ojo, miramos, ¿no? La paja que está en el ojo ajeno. Debemos tener cuidado con eso, ¿ok? No significa que no debemos exhortar, animar, incluso reprender, pero hay algunos ingredientes especiales en ese proceso para utilizar, para que eso tenga resultados, buenos resultados. Y algunos de ellos son, por ejemplo, el amor, la compasión, la misericordia, ¿verdad? Pero no nos preocupemos. Al final, Dios es el que va a juzgar definitivamente. El Señor será quien juzgue, ¿ok? Pero por lo menos a nosotros mismos podemos mirarnos y determinar qué no está funcionando bien, qué necesitamos corregir, qué necesitamos mejorar y hacer los arreglos necesarios. Porque el pecado nos puede engañar y nos puede endurecer. Voy a leer algunas citas adicionales. Lucas 12:2 es algo que no debemos olvidar cuando pensemos o hablemos del pecado. Porque no hay nada encubierto, dice Lucas 12:2, que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. No hay nada, ¿ok? En términos humanos, eventualmente las cosas se descubren, ¿no? Quienes somos padres, sabemos eso. Quienes somos hijos, también lo sabemos. No hay nada que pueda mantenerse oculto por mucho tiempo. Y cuando de Dios se trata, en términos espirituales, por supuesto, Él tiene el conocimiento absoluto de todo lo que sucede en nuestras vidas. ¿Sí? La Biblia dice que el Señor conocía los más profundos secretos del corazón de las personas que venían con esas preguntas capciosas intentando tentarle. Que no podemos ocultar nada delante del Señor. Entonces, ante esa realidad, lo mejor que podemos hacer es ser transparentes. ¿Ok? No necesitamos hacer un código de barra de nuestra personalidad o un código QR en el que con dificultad las personas nos puedan leer. Mientras más transparentes seamos, más dura va a ser la batalla contra el pecado, pero a nuestro favor. ¿Sí? Otro pasaje dice, esto es de Proverbios 9, 17 y 18. Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Este pasaje es bastante particular. Les quiero pedir que con detenimiento lo puedan leer todo el capítulo, pero no son, eh, digamos, palabras que vengan de, eh, vamos a decirlo así, de la boca de Dios. ¿Ya? Proverbios 9, 17 al 18. A ver. Ok, la siguiente cita es la que quiero enfatizar eso.
No estoy en Salmo, perdón. Disculpen, hermanos. Proverbios 9. Disculpen a este viejo. Ok, dice así. Eh, el verso 13 puntualmente. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante, dice el proverbista. Se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ¿ok? Hablando de la mujer del verso 13. Puede ser también un varón, ¿ya? Nadie se escapa. Pero, ¿qué es lo que dice? Ven acá, les dice a los faltos de cordura, ¿ok? A cualquiera dice, a cualquier simple dice, ven acá, y a los faltos de cordura dice lo que está en la pantalla. Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Evidentemente, el mensaje que esta mujer transmite, esta mujer insensata y alborotadora, lo que dice o el consejo que da, la sugerencia que propone es destructiva. ¿Ok? El proverbista, inspirado, obviamente, está exponiendo este tipo de filosofía que tienen algunas personas y se esfuerzan para influenciar y estimular a los insensatos y a los simples de una forma negativa. La pregunta es, ¿qué hacen los hijos de Dios ante tales insinuaciones? ¿Qué hacen los hijos de Dios cuando este tipo de propuestas son presentadas delante de ellos? Necesitan reconocer, necesitan darse cuenta de dónde es que vienen estas insinuaciones. Es la exhortación de parte del proverbista a través de todo el capítulo. ¿Ok? Las aguas hurtadas siguen siendo aguas hurtadas. Y aunque aparentemente dulces, eventualmente se van a hacer amargas. Y el pan comido a ocultas puede ser sabroso en el momento, pero luego resulta ser un veneno mortal. ¿Por qué? Dice el 18, no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Aquellos que cedieron ante sus insinuaciones han muerto. Puede ser física o quizás, lo más probable, espiritualmente, pero han muerto y su relación con Dios se quebrantó. Un verso más, Salmo 69:5. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Esta debería ser nuestra filosofía de vida mientras luchamos contra el pecado, para asegurarnos que éste no nos endurezca y nos engañe. Dios, tú conoces mi insensatez, tú me conoces, sabes cuáles son mis debilidades y mis limitaciones, sabes que no estoy todavía en la estatura que debería estar, sabes que no me parezco completamente a la imagen que has puesto delante de mí para imitar. Conoces todas mis diferencias, conoces todas mis fallas, nada te es oculto. Otra vez, esto es una de las herramientas que tenemos en nuestra lucha contra el pecado, la transparencia. Y por supuesto que Dios lo sabe todo. Entonces, en esa manera de pensar, con esa filosofía de vida, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Salmo 19:12, nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Esta es la versión en lenguaje sencillo. Biblia en lenguaje sencillo. Nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Cometemos errores a veces por apresuramiento, ¿no? De una forma inconsciente a veces.
Pero no importa si ha sido inconsciente o de una forma apresurada o de pronto consciente. El saber que Dios conoce todas las cosas y nuestra necesidad de que sea Dios quien nos examine y nos controle la vida, nos impulsará a reconocer nuestros errores y, como dice el salmista, a pedir perdón. Es el mejor camino. En un pueblo alejado de la ciudad había un hombre que robaba toda la leña que utilizaba. En las noches frías salía de su casa y se llevaba la leña de distintas leñeras de las casas vecinas. Cuando lo descubrieron, se hizo un cálculo y se demostró que el hombre perdía más tiempo y trabajaba más para conseguir de ese modo su combustible que lo que hubiese hecho si hubiera trabajado de una manera honesta. Es decir, irse al bosque, cortar su madera, eh, hacerla secar, ponerla en la leñera y eventualmente usarla según lo necesitara. Este ladrón es una figura de miles de personas que trabajan mucho para agradar a Satanás, que lo que harían para agradar a Dios, para terminar de darse cuenta que todo el tiempo y los esfuerzos que invirtieron fueron en vano. Fue una total pérdida y un total fracaso. Concluyo con esta diapositiva. Tenemos aquí, en la parte baja de la pantalla, todo ese proceso que describimos hace un ratito. Un proceso que si no es atendido adecuadamente, como ya hemos estado enfatizando, el pecado nos va a engañar y nos va a endurecer. Y nos vamos a ver decepcionados, con culpas y eventualmente resignados a vivir pecaminosamente porque diremos que no somos buenos para las cosas de Dios, experimentando vergüenza, dolor, vacío, desesperanza y muerte. Pero lo que quiero decirte es que no todo está perdido. Dios es un Dios de nuevas oportunidades y estamos agradecidos y felices por eso. La misericordia y el amor de Dios están disponibles para quienes lo necesiten, mis amados hermanos, para quienes lo necesiten, sin lugar a dudas. Y podemos, como observamos ahí en la imagen, cortar nuestras ataduras. Podemos romper con las ataduras del pecado si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Hablando de los pecados ocultos, es lo mejor que podemos hacer. Dos textos finales para nuestra última reflexión. Y con eso estaré cerrando. Primera de Juan 1, 5 al 10. Leamos nuestras Biblias con mucho cuidado. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Primera de Juan 1, 5 al 10. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, otra vez, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Hermanos queridos, esta es una carta que escribió el apóstol Juan hace ya alrededor de unos 2000 años a cristianos de su época, a los cuales él probablemente conocía muy bien. Probablemente los haya visto en alguna situación o fuera informado de algo
que ellos estuvieran haciendo en algún determinado momento. Y si no fuera así, consciente, como hombre de Dios, de los peligros a los que los cristianos constantemente están expuestos, escribe la carta para dejar por sentado tan grande respuesta de parte de Dios para cuando el pecado quiere apoderarse de nosotros. Necesitamos arrepentirnos y necesitamos confesar nuestros pecados a Dios, porque sólo así podremos recibir de parte de Él perdón y limpieza espiritual una vez más. No conviene ocultar el pecado. No conviene disfrazar el pecado. Necesitamos hablar con Dios al respecto. Y Santiago 5, 13 al 20 dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Repito, y si ha cometido pecados, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, puede estar seguro de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados, dice la escritura. Ok, pulsé una tecla que no debía y fue todo, pero era justamente lo que quería lograr eventualmente, eh, y eso era dar por concluida la lección. Estoy agradecido por el tiempo de cada uno de ustedes y por la atención que han prestado a esta exposición. Espero que sea de una bendición especial para cada uno. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a lidiar con todas estas cosas que nos ponen en situaciones peligrosas delante de Él y vulneran nuestras vidas espirituales, socavan nuestros fundamentos espirituales y que nos exponen a una muerte trágica. Pongámonos en la mano de Dios, seamos agradecidos cada día por el amor y la misericordia de Dios y hagamos lo necesario para confesarle nuestras transgresiones, nuestras faltas. No ocultemos nada delante de Dios porque Él lo sabe todo al final. Lo que sí valora es la valentía para hablar con Él sobre esas cosas y buscar su perdón. Que Dios le bendiga. Gracias.